Muy bien, buenas noches para todos, buenas tardes más que buenas noches. Un gusto estar con ustedes para compartir este tiempo juntos. Pensaba un poquito en lo que hablábamos ayer y para reafirmar una idea, cuando hablamos de la idea de que Cristo debe tener la preeminencia y el enfoque puesto en Cristo como el tema central de ese pasaje, en medio del concepto del obrar de Dios en su pueblo y también a través del ministerio. Al fin de todo, el mismo apóstol decía: nosotros nos esforzamos, pero trabajo según la potencia de Él. Esa idea de tener esta cuestión troncal o basal o básica, como que Cristo sea lo primero, lo principal, nos da la idea de que Cristo debe ser aquel que debe ser nuestro punto de referencia principal. Un poquito tenemos esa idea cuando nosotros pensamos en ese pasaje de Juan capítulo 15, donde dice que nosotros, ¿qué somos? En Juan 15, simples pámpanos, los sarmientos de la vid. Vos sabés que un pámpano o un sarmiento no sirve para nada separado de la vid. Ustedes acá conocen mucho más el tema de lo que es el cultivo de la vid. Pero por sí solo no puede dar fruto si no está aferrado a la vid, porque la vida del pámpano está en la vid. Cristo es la vid. Nosotros somos simplemente un instrumento que Dios puede llegar a utilizar. Y esta es la cuestión: si Él no es primero, sacamos a Cristo del medio. Si Él no ocupa el primer lugar, realmente no tenemos nada para decir, no tenemos absolutamente nada. Vamos a orar nuevamente en este tiempo. Vamos a compartir ahora un tiempo juntos con la palabra, un estudio que puede ser largo, ya les aviso, puede durar varias horas, así que prepárense para madrugar juntos, vamos a estar acá hasta que las velas no ardan. Y bueno, si ustedes se llegan a dormir, porque en el largo de que va a ser esta charla y lo aburrida que puede ser, yo les voy a pedir una sola cosa: duerman tranquilos, pero no ronquen, porque si roncan estorban, ¿vio? Entonces así, duerman sin roncar tranquilamente. Pero vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias por este día que nos diste. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos compartir este tiempo juntos de conferencia, de aniversario de esta tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos acompañes y también nos puedas permitir aprender un poco más de tu palabra. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. El tema que estamos tocando es el correcto crecimiento de la iglesia. El texto base que hemos colocado es de Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si yo sigo la verdad y dependo de Cristo, entonces voy a crecer correctamente. Se corrió, no vamos a volver a dar la charla de ayer, disculpen. Y si la damos de vuelta, se arma lío, ¿no? Entonces ahora vamos a volver acá. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hablar ahora? Ayer habíamos hablado de lo esencial que era para el crecimiento, este repaso de Colosenses capítulo 1. Hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron que hablara, que es el falso crecimiento. Y le digo, esto puede ser larguísimo, puede ser el mensaje más largo de mi vida. Yo tengo un récord, he hablado 1 hora 43, ese es mi mensaje más largo. Tomen nota, señores, porque hoy podemos batir un récord para Guinness, así que prepárense. Vamos a hablar sobre el tema del falso crecimiento, porque hay un problema cuando uno habla del falso crecimiento, tratar de definir qué es el buen crecimiento. O sea, venimos hablando de ese tema y vamos a hablar más al respecto, pero necesitamos saber cómo ven las iglesias o cómo se ve dentro del cristianismo lo que es una iglesia saludable, una iglesia buena, una iglesia que crezca. Yo tengo una charla sobre un tema que se llama Secretos de una iglesia saludable, que son enfermedades de la iglesia. Cuando me puse a estudiar ese tema, empecé a investigar qué opinan diferentes estudiosos, estudiantes, maestros sobre el tema de una iglesia saludable, y encontré que existían diferentes posiciones, y había posiciones muy distintas, y había estudios y había libros escritos, y había personas que habían tratado el asunto, y encontré dos aspectos o dos personajes
que tocaban este tema del crecimiento de la iglesia, de una iglesia saludable, desde ángulos que me parecieron muy llamativos, porque uno habla de 9 marcas y otro habla de 8 características. Y lo que descubrí es que, como sucede en la política, también hay iglesia cristiana de izquierda e iglesia de derecha, de izquierda y de derecha. Vamos a ver un poquito de qué estamos hablando. No estamos hablando de política, no se confundan. Digo, existe cristianismo de izquierda y existe cristianismo de derecha. Y algunos podrían irse a la extrema derecha y otros podrían irse a la extrema izquierda, como sucede aún en el mundo. Y quiero mostrarles estas cosas que descubrí. La primera de ellos es el ministerio que se llama 9 marcas. Las 9 marcas de una iglesia saludable. La persona que dirige este ministerio es un pastor que se llama Mark Dever. Y se enseña este tema y él te dice, para que una iglesia sea sana, para que una iglesia crezca correctamente, tiene que tener estas características. Fíjense, primero, predicación expositiva. Esto quiere decir predicar la Biblia versículo por versículo. 2, teología bíblica. 3, un entendimiento bíblico de las buenas nuevas, o sea, del Evangelio. 4, un entendimiento bíblico de la conversión. 5, un entendimiento bíblico del evangelismo. 6, un entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica. 7, disciplina bíblica eclesiástica. 8, un interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano. 9, liderazgo bíblico eclesiástico. ¿Ok? ¿Siguieron las 9? No las vamos a repetir, ya las escucharon. Yo les voy a preguntar a todos ustedes, son muy inteligentes que están acá para ayudarme, si puedo resumir en una palabra o en un solo concepto estas 9 marcas, ¿cuál sería esa palabra? ¿Cómo? Cristo no, está bien, pero no, hay otra palabra que la repite, dice un entendimiento tal, disciplina tal, liderazgo tal, ¿cómo? No, parece una palabra que empieza con bibl y termina con, ¿cómo? Bíblico. ¿Se dieron cuenta que vamos a repetirlo para que quede claro? Predicación expositiva, teología bíblica. Un entendimiento bíblico, un entendimiento bíblico, un entendimiento bíblico. Después te dice un entendimiento bíblico, disciplina bíblica. Y el 9 dice liderazgo bíblico. Entonces, si yo puedo resumir en una sola palabra, lo que dice Mark Dever es, muchachos, para que la iglesia sea sana, lo que necesitamos es Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está mal eso? No, al contrario. Es correcto, es sano. O sea, yo estoy de acuerdo en un 99% con Mark Dever y quizá en un 100%, creo que una iglesia sana tiene que tener estas características. Y son buenas características porque al fin y al cabo es tamizar todo lo a luz de lo que la Biblia dice para ver si estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, el Ministerio 9 Marcas enseña una buena idea. Ahora, hay otro ministerio que se llama Viva Iglesia, de otro señor que se llama Christian Schwarz. Y Christian Schwarz tiene las 8 características cualitativas de una iglesia saludable. Y yo te las voy a leer, no sé si las ves bien, pero te las leo. Número 1 dice liderazgo capacitador. Dice, sus líderes se centran en formar creyentes para el ministerio. Primera pregunta. 2, ministerio según dones. Dice, las tareas de su iglesia están distribuidas de acuerdo con la dotación de las personas o con la capacidad de las personas. 3, espiritualidad ferviente. Dice, la vida espiritual de los miembros de su iglesia se caracteriza por el fervor. 4, estructuras eficaces. Las estructuras de su iglesia contribuyen al crecimiento. 5, culto inspirador. Dice, los cultos suponen una experiencia inspiradora para los miembros. 6, lo vi al revés, por eso leí un 9. 6, grupos integrales. Los grupos pequeños tratan los asuntos de la vida de las personas. 7, evangelismo según las necesidades. Las actividades están relacionadas con las necesidades de la gente que trata de ganar. 8, relaciones afectivas. Las relaciones de los miembros se caracterizan por el amor. Ahora, ¿están mal estas cosas? No. ¿Son necesarias en la iglesia? Sí. Ahora, ¿es diferente al enfoque de Mark Dever, el enfoque de Christian Schwarz? ¿Piensan sí o no?
Parece distinto, o sea, por lo menos está presentado de manera distinta, ¿ok? La idea de que cuando vos observás lo que dice 9 marcas, te enfoca Biblia, 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 Biblia. Y cuando vos vas a ver lo que plantea Christian Schwarz y lo observás, él está enfocándose en la gente, en personas. Y te dice, por ejemplo, el punto 7, las actividades están relacionadas con las necesidades de la gente. La gente está usando sus dones, eso es lo que te quiere decir, la gente. Los cultos son inspiradores, las personas son espirituales, las estructuras ayudan para que estemos cómodos creciendo. Está pensando mucho en las personas. Entonces, te encontrás con que Mark Dever te dice Biblia, Biblia, Biblia. Y Christian Schwarz te dice personas, personas, personas. La clave es que enseñemos la Biblia, la clave es que nos enfoquemos en las personas. ¿Está mal? No. El problema sería caer en cualquiera de los dos extremos, a llegar a un punto donde seamos de extrema derecha, por así decir, que solo nos dediquemos a la Biblia, nos olvidemos de las personas y podamos decir, si yo enseñé la Biblia, listo, no me importa si vino gente, no vino gente, si las personas también, si los que me escucharon estaban pasando un problema, no me importa nada, si le duele la panza, si le duele la cabeza, si lo echaron del trabajo, yo solo enseñé la Biblia. Y llegamos a un punto donde podemos llegar a ser insensibles porque nos hemos transformado en personas legalistas, muy extremadas. O podríamos caer en el otro extremo, que estamos tan interesados en las personas que nos olvidamos de la Biblia. Y como nos olvidamos de la Biblia, empezamos simplemente a hacer actividades que están enfocadas en tratar de satisfacer a la gente y después terminamos haciendo cualquier cosa. O sea, cantamos 1 hora o 2 horas o 3 horas y enseñamos de la Biblia 2 minutos. O como le dije ayer, de repente, como me pasó una vez, pasa después de haber cantado 1 hora, pasa un hermano con una guitarra y dice, vamos a cantar. Ahora llegó un momento de la predicación, dice, vamos a cantar unas canciones más. Yo digo, hay algo que no entiendo. Si ya cantamos 1 hora, ¿qué parte me perdí de que el mensaje seguí cantando? Bueno, o sea, hoy en día podés llegar a decir, nos sentimos cómodos cantando, nos abrazamos, nos queremos mucho, nos comemos un asado, hacemos un partido de fútbol, hacemos un picnic, nos llevamos bomba, todo bien, pero Biblia no hay. Entonces podés caer en cualquiera de los dos extremos y los extremos estarían mal. Existe una palabrita clave que todos nos olvidamos y necesitamos en la vida. ¿Saben cuál es? La palabra equilibrio. Necesitas Biblia y obviamente Dios está interesado en las necesidades de las personas. Necesitas también trabajar sobre la vida y las necesidades de las personas. Ahora, cuando esas cosas están, nosotros funcionamos. Y una cuestión que tenemos que tener en cuenta es, pensando en estas cosas, que ambas cosas deben unirse en un equilibrio, ¿qué somos nosotros cuando decimos que somos una iglesia? La Biblia dice que el funcionamiento de la iglesia sano, correcto, es el resultado de entender que somos miembros de ¿qué cosa? De su cuerpo. Vos, yo, cada uno de los que estamos acá, de los que componemos las diferentes iglesias, somos miembros del cuerpo de Cristo. Ayer hablábamos de que Cristo es el preeminente y que Cristo ¿qué es? Del cuerpo, la cabeza. Y nosotros funcionamos a la medida que tenemos la cabeza colocada en el lugar que le corresponde. Imagínate qué pasaría con vos si tuvieras el cerebro en los talones. Te estarías pisando todo el día las ideas y serías medio tarado, porque o sea, gracias a Dios que Dios ha colocado el cuerpo con el orden que corresponde. Entonces tu cabeza y tu cerebro le da orden al resto del cuerpo desde el lugar adecuado y administra tu cuerpo desde acá. Entonces necesitamos que la iglesia tenga la cabeza en el lugar que le corresponde, lo que hablamos ayer. Ahora nosotros somos un cuerpo y debemos funcionar como miembros de su cuerpo, cada uno en particular. Y de acuerdo a cómo actuemos como cuerpo y nos interrelacionemos con la palabra y con los otros miembros del cuerpo, vamos a funcionar como una iglesia sana o no. Ahora, ¿qué es la palabra cuerpo? La palabra cuerpo en el idioma original es la palabra soma, que muchas veces escuchamos, viste, fulano está somatizando, dicen. Es como que está haciendo cuerpo las amarguras, los problemas. En Buenos Aires estamos todos somatizados de las locuras que vivimos. Entonces está toda la gente nerviosa. No sabe por qué, pero está nerviosa. Entonces vos salís con un auto, andás por ahí, y ya te van a pelear, te insultan, te atropellan, te empujan, te roban, te golpean. Y vos vivís con los pelos de punta y en gran manera la gente se enferma en Buenos Aires porque está somatizando muchas veces los problemas que se viven en la vida cotidiana, ¿no? Y esto es muy común.
La palabra cuerpo es la palabra soma y el sentido es que el cuerpo es el instrumento de la vida. Ahora, nuestra vida es algo que nosotros tenemos que es intangible, no la podemos tocar, cómo lo definimos, pero nuestra vida se manifiesta por el cuerpo. O sea, realmente yo soy de Buenos Aires y en este tiempo me vine para acá, para Mendoza, para compartir con ustedes. O sea, estoy viviendo, mi cuerpo me trajo para acá. Y yo en este momento, mi vida es estar acá con ustedes. Al mismo tiempo tengo un nieto en el sur y cada tanto voy a visitar a mi nieto al sur. Entonces, el cuerpo lo que hace es el instrumento para transportar mi vida de acá para allá, ¿entienden? Y para hacer las cosas que tienen que ver con mi vida. Y a muchas cosas son buenas y a veces cometemos el error y hacemos cosas malas. Y algunas veces nuestro cuerpo se enferma. Ahora, la iglesia es miembro de Cristo, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La iglesia debería depender enteramente de la cabeza y la iglesia como tal debería conformarse como una entidad sana, totalmente sana. Fíjate lo que dijo en algún momento John MacArthur, un pastor de Estados Unidos. Presten atención a esto. Dice, es absolutamente esencial que una iglesia se vea a sí misma como una institución establecida para la gloria de Dios. Me temo que la iglesia ha descendido de ese elevado propósito y se ha enfocado en cambio en la humanidad. Hoy la iglesia parece pensar que su meta es ayudar a las personas a sentirse mejor acerca de sí mismas. No se les ofrece otra cosa que placebos espirituales. Se enfoca en la psicología, en el amor propio, en el entretenimiento y otras 1000 diversiones para tratar de satisfacer esas necesidades. La iglesia ha sido reducida de un organismo que hace hincapié en conocer y glorificar a Dios a una organización enfocada en las necesidades humanas. Lo que está diciendo acá MacArthur es que la iglesia comete el error cuando se va a un extremo. Es la extrema izquierda, digamos, del cristianismo. También podría cometer el error, dice la extrema derecha, olvidarse de la gente. Pero cuando la iglesia pierde ese concepto de ser un organismo vivo que depende de Dios y que hace lo que dicta la cabeza, que es Cristo, y hace cosas espirituales para transformarse en una organización humana que trata de imitar al mundo, haciendo cosas para entretener a la gente, perdemos por goleada todos los partidos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como iglesia no podemos competir con el mundo. Nosotros decimos, vamos a traer a este lugar el mejor conjunto de música de rock cristiano que pueda existir, no sé cuál es. Y yo te puedo asegurar que cualquier joven incrédulo va a preferir escuchar a un conjunto como los Rolling Stones o cualquier otro grupo de rock mundano antes que el mejor grupo de rock cristiano. Vamos a hacer una gran obra de teatro. Nosotros no podemos competir con el teatro, no está mal hacer teatro. Pero no podemos competir con el teatro nuestro, con el teatro de verdad, o con un cine, con una película. No podemos competir. Ni siquiera podemos competir con un mundial de fútbol y a veces con un simple partido que va en la tele. Cuando hay un partido importante, la gente busca excusas y se queda en su casa para mirarlo. Entonces, la gran verdad es que nosotros cuando reducimos la iglesia de un organismo vivo a una organización que quiere simplemente hacer cosas humanas, perdemos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, depende de la cabeza es la que dicta las órdenes. Tenemos que hacer lo que Cristo dice y relacionarnos unos a otros en esa función de cuerpo. Ahora, ¿qué consejos se le pueden dar a una persona para tener una vida saludable? ¿Cómo podés hacer vos para tener un cuerpo saludable? ¿Qué necesitas? Si yo fuera doctor, no soy doctor, pero tengo mucha experiencia porque soy enfermo. Entonces, como toda mi vida he estado enfermo y podemos estar horas hablando acá de enfermedades y contar un montón de historias tristísimas y ponernos a llorar juntos de lo que es estar enfermo de acá y de allá, la verdad que te puedo contar mucho de lo que dicen los doctores. Ahora, yo te voy a dar estas recomendaciones médicas. No soy doctor, pero no digas el doctor Daniel me dijo esto porque no soy doctor, pero decí que viene de parte de mi doctor Rodríguez, que eso sería cierto. Entonces, te van a decir, para tener un cuerpo saludable necesitas buen descanso. ¿Estamos de acuerdo? Muchos tienen demasiado descanso, viven descansando, ya son descansados completamente.
Y otros no tienen descanso suficiente, no duermen bien de noche, duermen poco, se entretienen con el Facebook, con el Twitter, con internet, con qué sé yo cuánto, amanecen con un montón de sonceras y después le queda una noche cortita para dormir y anda todo el día en otra. La verdad, necesitamos un buen descanso. O sea, en el momento de dormir necesitamos dormir. Y no solamente necesitamos dormir nosotros, sino necesitamos dejar dormir al que está al lado. Por eso te digo, si querés roncar, anda a otro lado a roncar, acá no. Dejá que el que está dormido al lado tuyo se duerma tranquilo. Necesitamos buen descanso. Segundo lugar, necesitamos buen ejercicio. O sea, todos nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestra edad, necesitamos hacer ejercicio. Si vos te quedás sentado y el único ejercicio que se hace es el dedo gordo con el control remoto, yo te puedo asegurar que si come y lo único que haces es cambiar de canales, algo va a pasar con tu cuerpecito. El sillón va a tomar forma. El otro día estaban hablando de salvar a un muchacho que pesa 600 kilos. No llegás a pesar 600 kilos porque estuviste corriendo la maratón de Nueva York. O sea, llegaste a eso porque algo pasó. Es una enfermedad, obviamente. Pero bueno, necesitamos buen ejercicio. Todos nosotros necesitamos ejercitarnos dentro de las posibilidades que tenemos. Obviamente, algunos pueden más, otros pueden menos, otros tenemos ciertas cuestiones que tenemos que cuidar, no podemos exagerar con el ejercicio, pero necesitamos un buen ejercicio. Necesitamos una buena alimentación, todos nosotros. Y sí, yo agarro, como re bien, todos los días como pancho, hamburguesa y empanada. No estamos hablando de eso. No te pero estoy preguntando si te querés envenenar. Te digo, comer buena comida. Yo como una dieta muy variada, como zapallo, pollo, manzana, algún yogur y no mucho más y listo. Yo ya he abandonado esas viejas costumbres de comer comida. Ahora simplemente la miro. Hace tiempo estaba hablando con una persona y le estaba contando eso, no le digo, mire, yo ¿sabes? Llegué a un punto donde fui a un asado y tomé agua. Me dice, no es tan grave, dice, yo tampoco puedo tomar vino. Digo, no, usted no me entendió, yo fui al asado y tomé agua, eso es lo único, no pude comer nada y ni pude tomar nada de lo que había ahí. Me dieron un vaso de agua y como eso me la rebusqué. O sea, no hay problema si tomo vino o no tomo vino, la cuestión era que no podía ni nada. Bueno, hoy si podés tener un buen estómago que funciona, tener una buena alimentación. Hay mucha comida basura, mucha gente que come una buena alimentación. Después tratar de mantener un buen peso. Un peso de acuerdo a lo que somos. Si medís 1,50 m y pesás 150, vos decís, es redondo el número. No, perdón, el redondo sos vos. Porque es 1,50 m y 150. No funciona así. Tenéis, bueno, cierta altura, cierta capacidad, bueno, ahí. No, lo que pasa es que me pesan los huesos, dicen algunos, ¿no? O es la ropa, ¿no? La realidad, tenemos que mantener un buen peso de acuerdo a nuestra edad, a nuestra capacidad. Y tenemos que absorber buenos nutrientes, cosas que nos den nutrición. Bueno, estos elementos tienen que ver con la vida de la iglesia y en la medida que vayamos charlando un poquito van a ver cómo algunas de estas cosas hacen y esto hace una iglesia sana. Entonces somos una iglesia funcionando como un cuerpo, dependiendo de la cabeza y tratando de tener un buen descanso espiritual, un buen ejercicio espiritual, una buena alimentación espiritual, un buen peso espiritual y buenos nutrientes espirituales. Ahora, ¿cuándo se enferma una iglesia? Te voy a dar 3 razones por las cuales una iglesia se enferma. Número 1, por desnutrición, y esto es en relación a la palabra de Dios. Cuando la iglesia no está alimentada con la palabra de Dios, se enferma. Lo mismo que sucede con la persona, cuando están desnutridas se enferma. Comes mal, te vas a enfermar. Por descuido. A veces vos te enfermás por descuido. Saliste en pata cuando estaba haciendo 3 grados bajo cero y en camiseta. Y de repente te agarraste una enfermedad de la gran flauta. Por descuido. Y el descuido muchas veces dentro de la iglesia es en relación a cómo nos tratamos con las personas. Entonces, la iglesia se enferma porque las personas no se llevan bien y esos son descuidos. Te olvidás de fulano, te acordaste del cumpleaños mengano, el otro estaba enfermo, no lo fuiste a visitar y los problemas que había entre 2 personas no se solucionaron. Entonces, ese descuido de la gente hace que la iglesia se enferme. Y por desviación en relación a los propósitos. En vez de entender cuál es el propósito de Dios, agarramos para cualquier lado.
Vamos a ver después cuál es el propósito de Dios, si algo vimos hacer acerca del ministro, el ministerio, el misterio, esas cosas. El propósito de Dios está en alcanzar a la gente con el Evangelio. Esta iglesia existe para que algunos de los que están afuera un día lleguen a conocer a Cristo. Esta es la cuestión básica. Pero muchas iglesias pierden el propósito y terminan haciendo otra cosa y no lo que Dios les mandó. Entonces la iglesia ahí se enferma. Cuando nosotros nos enfermamos, algo cambia. Ahora, el fruto del Espíritu es básico. Algún día vamos a enseñar este tema de la iglesia saludable y van a ver. El fruto del Espíritu tiene que ver con 3 elementos de la vida de la persona. Son 9 componentes. Tienen que ver con 3 elementos, 3 grupos de 3. Y no solamente esos 3 elementos tienen que ver con la vida del individuo, del creyente, sino también con la vida de la iglesia. Porque cuando la iglesia en su conjunto manifiesta estas cosas, es una iglesia sana. El fruto del Espíritu, amor, gozo y paz, tiene que ver con nuestro carácter. Son características de lo que yo soy en cuanto a las manifestaciones de relaciones afectivas o de expresión con respecto a lo que yo siento con respecto a Dios. Amor, gozo, paz. Ese es mi carácter cuando yo estoy bien con Dios. En la siguiente parte, paciencia, benignidad, bondad, tiene que ver con nuestro compromiso. Yo soy una persona que soy paciente con mis hermanos, soy paciente con los incrédulos, tengo actitudes benignas y bondadosas hacia las personas. O sea, en el interior pienso bien, pero en el exterior actúo bien. Ese es mi compromiso. Pero también tiene que ver el fruto del Espíritu con mi conducta, la conducta de fidelidad, mansedumbre, templanza. Una iglesia que manifiesta el fruto del Espíritu no tiene que andar corriendo a la gente para que venga, la gente viene. No tenés que andar persiguiendo a la gente para que se tengan paciencia y no se pelean, la gente es mansa. No tenés que andar corriendo a la gente para que tengan control y no se maten en una cancha de fútbol. Tienen templanza, tienen dominio propio. Ahora, la iglesia, cuando está desnutrida, te das cuenta que eso afecta el carácter de la iglesia y se pierde el amor, el gozo y la paz. La iglesia, cuando se descuida en la relación con las personas, eso afecta el compromiso y te das cuenta que eso está trayendo problemas con la paciencia, con la benignidad, la bondad. Ya empezamos a perder el compromiso unos con otros y vos te das cuenta que cuando la iglesia se desvía de los propósitos, eso afecta la conducta de la iglesia y se pierde la fidelidad y se pierde la mansedumbre y se pierde el dominio propio y la iglesia deja de hacer aquello para lo cual existe. Ahora, somos un cuerpo, como cuerpo tenemos que cuidarnos, porque quiero decirte una cosa. Hace poquito tiempo atrás, menos de un mes, estuve bastante mal de salud, de las millones y millones de problemas de salud que tengo. Todo empezó tuve un estado gripal y un montón de problemas más. Cuando hablé con el médico le digo, mire, ¿qué tuve? Tuve esto, entonces él me dijo, fue un virus. Un virus. ¿Y qué puedo hacer? Nada. ¿Y cómo llegó ese virus? Por algún lado apareció el virus, andaba dando vueltas por ahí, entró. Ahora, vos sabés, viste las recomendaciones que se dan, por ejemplo, con la gripe A, lavate las manos, fíjate esto, usa alcohol. La verdad es que todos nosotros como miembros de este cuerpo que es la iglesia, somos un elemento que puede introducir un virus dentro del cuerpo. Todos nosotros somos contagiables. Y si vos estás resentido con una persona, eso puede quebrar la vida de la iglesia. Si vos estás mal en tu comunión con Dios, eso puede romper la vida de la iglesia. Si vos estás olvidándote de lo que la palabra de Dios enseña y no le prestás atención y conocer la palabra, eso puede afectar la vida de la iglesia. Cuando vos dejás de manifestar amor, gozo y paz, algo pasa en la iglesia. Cuando vos dejás de manifestar paciencia, benignidad, bondad, algo pasa en la vida de la iglesia. Cuando vos dejás de manifestar fidelidad, mansedumbre, templanza, algo pasa en la vida de la iglesia. Y vos podés ser el canal por el cual se mete un virus en la vida de la iglesia. Y la iglesia pierde su funcionamiento. Es decir, ¿qué pasó con la iglesia fulana que andaba tan bien y se vino abajo? Bueno, pasó que alguien dejó entrar un virus que infectó y enfermó la iglesia. Tan simple como eso. Ahora, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros pensar en una iglesia que funciona bien? Te lo muestro ahí. Una iglesia
funcionando bien tiene estas características, estas cualidades. Es una iglesia bíblica, equilibrada y madura, es conocida por estas 5 características. Primero, el evangelismo. Es una iglesia que gana almas. Segundo, la enseñanza. Es una iglesia que enseña la Biblia. Tercer lugar, o no importa el orden, pero son cosas que aparecen, la comunión. Se aman unos a otros. En cuarto lugar, en cuarto lugar, la adoración, honra a Dios. En quinto lugar, la administración, utiliza bien los recursos. Ahora vos fíjate, esto es una iglesia funcionando bien. Es una iglesia sana, es una iglesia donde se manifiesta el fruto del Espíritu de tal manera que juntos pueden hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. Esta es una iglesia bíblica, equilibrada y madura, independientemente de lo que plantea Mark Dever e independientemente de lo que plantea Christian Schwarz, independientemente del cristianismo de derecha o el cristianismo de izquierda. Estamos hablando de la iglesia equilibrada. Tiene evangelismo, tiene enseñanza, tiene comunión, tiene adoración a Dios y tiene una buena administración. Sale a buscar las almas. Cuando trae las almas les enseña para que conozcan la palabra de Dios y los transforma en discípulos. Cuando los transforma en discípulos genera los medios para que se amen unos a otros y se relacionen como una familia. Cuando se relacionan como una familia genera los medios para que juntos puedan tener una relación vertical de adoración a Dios y al mismo tiempo mantiene las cosas en orden para que la iglesia esté bien administrada, para que esté limpia cuando tiene que estar limpia, para que no se pierda el dinero de la ofrenda, para que se paguen las cuentas, así funciona una iglesia sana. Ahora, ¿me siguen hasta acá? ¿O ya se perdieron? ¿Cómo se conoce una iglesia equilibrada? Bueno, una iglesia equilibrada tiene estas características. Tiene una relación vital con Dios, tiene una preparación adecuada de los miembros, tiene una comunión efectiva del cuerpo, tiene una proclamación del evangelio activa y tiene una administración eficaz. Estas son cualidades, características de una iglesia equilibrada. Tiene estas cosas, hacen que estas cosas sean una realidad. Esto tiene que ver con la vida de la iglesia. Por lo tanto, lo ideal es que la iglesia sea conocida por un lugar donde se ama a Dios, donde se ama a los perdidos, donde se aman los hermanos, donde se ama la palabra de Dios y donde se administran bien los recursos materiales. 4 cosas tienen que ver con amar y una con administrar. Y quiero decirte, la iglesia debería ser un lugar donde es conocida porque ahí esa gente ama a Dios. Es conocida porque se ama a aquellos que están perdidos. Es conocida porque se aman unos a otros. Es conocida porque realmente ellos están amando esta palabra de Dios como una cosa básica, esencial, y es una iglesia donde los recursos materiales y humanos están bien puestos en su lugar. ¿Entendés? Esta es una iglesia sana y madura y equilibrada. ¿Van siguiendo? ¿Me van captando? Bueno, he hablado del concepto del funcionamiento de la iglesia y del cuerpo. Ahora, vamos a hablar ahora sí del tema que nos tocaba hoy, que es el falso crecimiento. O sea, todo esto fue simplemente una introducción para que podamos entenderlo y para que por contraste podamos descubrir cuando una iglesia no funciona bien. ¿Qué dice ahí Apocalipsis capítulo 3 versículo 1? Lo dice en la Biblia, pero está en la punta, ahí lo pueden ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Palabra del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. La realidad es que cuando vos recorres el mundo cristiano, vas a encontrar que existen muchísimos grupos que tienen nombre de que viven. El punto no es si nosotros tenemos un nombre que vivimos. El tema no pasa si afuera hay un cartel que dice esta es la iglesia fulana y le pones el nombre que se te ocurra. Ese no es el tema. El tema no es si tenés un fichero de culto donde hay un registro donde vos existís como iglesia. El tema pasa si realmente tenemos vida espiritual o no, o si somos simplemente una banda de personas que se juntó en un lugar y que no se sabe bien qué es lo que estamos conformando. Si un grupo de amigos, o si un grupo de enemigos, o si un grupo social, o si un grupo... ¿Qué somos?
¿Qué somos? ¿Cómo qué podemos estar reconocidos? La gente que nos ve de afuera, ¿qué piensa? ¿Qué son esta gente? Bueno, la gran verdad es que el hecho de que haya un cartel o haya obras o haya hechos que se estén haciendo no significa que la iglesia esté funcionando como corresponde. Fíjate este grafiquito, ¿te acordás? Lo vimos hace un momento. Bueno, la iglesia que está actuando, teniendo una forma de iglesia, funciona como iglesia, pero no está dándole lugar a los elementos básicos que componen una iglesia, no podemos decir que es una iglesia equilibrada y madura. Si es una iglesia donde el evangelismo no existe, donde la Biblia no está, donde la comunión no está, donde no se administra, donde no hay adoración a Dios verdadera, no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de cualquier cosa. Y quiero decirte que este es el problema hoy en día. Por eso hay muchas iglesias que parece que crecen, pero no crecen. Ahora, hay un problema dentro del cristianismo que se llama el institucionalismo. Esto es una definición de un señor que se llama Jim Getz, que él describió diferentes problemas de la iglesia, y Jim Getz dijo que el institucionalismo es un gran mal. La palabra institucionalismo viene de la palabra institución. Él dijo que las características del institucionalismo son estas. 1, hacer de la iglesia el centro evangelístico. O sea, yo creo mis programas, mis actividades para tratar de hacer que la gente venga. Yo quiero que venga la gente. Ahora, ¿qué dijo Jesús con respecto al evangelio? Y dijo, vayan. No dijo, vamos a inventar algo para que venga. No. Entonces las iglesias empiezan a cambiar el enfoque. En vez de ir a buscar a los perdidos, quieren atraerlos para que vengan. ¿Y cómo hago para que venga un inconverso acá? ¿Y qué sé yo? Y vamos a decir, no, hagamos una rifa, por ahí vienen algunos. Si agarramos, decimos, se regala un pollo, por ahí vienen. Hagamos un asado, por ahí vienen para comer un asado. Y empezamos a inventar, ¿qué podemos hacer para traerlo? Hacemos esta actividad, y todo inventan algo para traer a la gente. La realidad es que era fácil. Hermanito, me dijo una vez uno, la Biblia. Usa la Biblia, ni folleto necesitamos. Tenemos una Biblia, entonces salgamos afuera y hablemos con la persona. No es tan complicado la historia. Si cada uno de nosotros hiciera lo que la Biblia dice, fuéramos, donde vos vas, iría el Evangelio. La realidad es que el apóstol Pablo tomaba el Evangelio como si fuera una persona, lo personificaba, y él se ponía en la posición de, el Evangelio tiene una tarea, yo voy a ayudar al Evangelio. Esta es la idea. O sea, Dios quiere que el Evangelio llegue a la gente. Perfecto, yo tengo que agarrar, ayudarlo al Evangelio. Vamos, mira, te presento un amigo, se llama Evangelio, está conmigo. Ayer hablábamos con Daniel, ¿no? El tema de involucrar a Dios en nuestras vidas, las cosas de Dios. Si vos de repente estás en una charla con una persona y aparece una tercera persona y vos no la involucrás en la charla o no la saludás, sos conocido como un maleducado, maleducada. ¿Sí? La realidad es que en todas nuestras charlas Dios está. Y a veces nosotros somos tan maleducados que no le decimos a nuestro amigo con el que estamos charlando, mira, te quiero presentar a mi amigo. Se llama Dios. Tiene un mensaje para contar que es el Evangelio. Somos tan maleducados. Si simplemente hiciéramos lo que Dios quiere, fuéramos, pero las iglesias se institucionalizan cuando tratan de traer y tratan de armar el paquete para tratar de atraer a la gente. Hacen de la iglesia el centro evangelístico. En segundo lugar, están más preocupados por existir que por la razón de existir. Entonces quieren existir y quieren tener actividades y se enfocan en programas y se enfocan en reuniones y tratan de agarrar, cumplir con cosas, y no es tan importante existir, sino para qué estamos. Eso es lo más clave. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante. En tercer lugar, hacen énfasis en la doctrina, se van a la extrema derecha y se olvidan de la calidad de vida de las personas. Eso es parte del institucionalismo. Tratan de existir y como tratan de existir empiezan a olvidarse de las personas en sí mismas. Y empiezan a marcarle cosas a la gente porque quieren existir bajo ciertas reglas y se olvidan de cómo está viviendo la gente, la necesidad que tiene. En cuarto lugar, permiten que lo que no es absoluto se transforme en absoluto. Ayer también hablábamos con Daniel y Adriana. Mientras nosotros los creyentes hemos discutido montones de tonterías doctrinales,
y puntos de vista muy particulares y personales de cada uno de nosotros. Y una iglesia decía, mira, yo creo que esto, y yo, y el otro decía, no, yo creo que lo otro. Y entre los creyentes nos hemos agarrado piña por diferentes sismos y diferentes posiciones y posturas. Este versículo dice aquello. Discusiones, en algunos casos medievales. En la antigüedad discutían cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler, porque tenían tiempo para encerrarse en un claustro y discutir tonterías. Y nosotros nos hemos entretenido discutiendo cuestiones y pavadas nuestras. ¿Sabés lo que pasó? El mundo homosexual, el movimiento homosexual, cambió el mundo. Cambió el mundo. De tal manera que le estaba contando hoy a Adriana, el otro día, yo estaba con mi señora viniendo del centro de Buenos Aires a mi casa en un colectivo. Adelante mío suben dos muchachos que están uno más drogados y borrachos que el otro, estaban re mal, estaban todo el viaje sacándose fotos, iban a ver un partido de fútbol, gritando, chupando, vieja de acá, gritando, dale morón. Entonces voy a decir, estos tipos insoportables, ¿no? Me tienen loco, encima tienen una baranda, todo lo que se te ocurra, la pastilla, qué sé yo. Tengo que aguantar a todo tipo. Mirá que había lugar para que de tanto colectivo en Buenos Aires, 10 millones de colectivos me tocan justo a mí. Digo, voy a tratar de prestar atención a otra cosa. Miro para allá y encuentro dos chicas, rellenitas en carnes ambas, vestidas a un estilo medio raro, eran medio marimacho, diríamos, y de repente se están besando. Y vos decís, ¿qué hago? Me quedé con los hinchas de fútbol, con los drogaditos, que por lo menos era más simpático. Debía prestar atención a esto, me olvido de eso porque no quiero ni pensar. Lo mismo que los vecinos, yo tengo atrás de mi casa una pareja, dos muchachos, vos los ves altos, torneados, están bien de buen color, andan paseando con su chihuahua. Es una parejita. Son muy queridos en el barrio y la gente los acepta. Antes se tenían que esconder en una cueva, ¿me entendés? Mientras nosotros discutimos doctrina, nos pasamos a pelear y empezamos a luchar por lo que no es absoluto, transformarlo en absoluto, y nos peleamos con aquel por aquello, con el otro por otro. Los homosexuales cambiaron el mundo, transformaron el concepto del matrimonio. ¿Entendés? ¿Por qué ellos se opusieron al matrimonio? Porque dijeron, esto es una tradición judío-cristiana que odiamos, queremos romper ese esquema, y fueron realmente contra la fe, contra Dios. Andá a preguntar a los homosexuales de verdad qué opinan y a los activistas qué era lo que estaban buscando. Y lo lograron. Y cuando los evangélicos se acordaron de que no vamos al Congreso para reclamar que no se haga la ley, y la mandamos a la pobre Cynthia Houghton solita, que le pegaron trompada por todos lados donde anduvo, y la verdad que no se logró nada, perdimos, porque ellos se habían ganado, porque mientras tanto todos nosotros estuvimos discutiendo sonceras. Bueno, eso es institucionalismo. Después, quinto, mantener los puestos vitalicios sin considerar si los que están a cargo cumplen los requisitos bíblicos. Uno de los requisitos, ser irreprensible. Marido de una sola mujer y todo lo demás. Entonces vos agarrás y decís a la iglesia, y fulano, y mira, la verdad que se mandó una macanita, y qué sé yo, se robó $20.000, pero bueno, ¿quién no va a tener una metida de pata? ¿Quién no falló alguna vez en la vida? Y bueno, no le vamos a sacar el cargo. ¿Cómo vamos a avergonzar al hermano? No digamos nada. Y vos tenés algunos casos donde hay situaciones que son terribles. Una iglesia cerca de donde yo vivo, el pastor anduvo con toda mujer que se le cruzó. Y con menores también. Hasta que un día fue y avanzó sobre la hija de uno de los diáconos. El tipo tenía la mente podrida. Y la chica esta va y le cuenta al papá. Papá, este hombre me vino a decir tal cosa. Entonces se empieza a mover el avispero y ¿saben qué hizo? Este hombre fue delante de un espejo y se autodisciplinó. Le dijo, estás bajo disciplina. Así mismo, se disciplinó solo. Hermano, estoy disciplinado. Por un mes no tomó la cena, al mes vino y dijo, hermano, ya he levantado la disciplina. Cuando era una persona que cometió pecado, aún con menores, está recontraprobado eso. Testigos, ¿en qué terminó? La iglesia se destruyó. Ahora, la realidad es mantener puestos vitalicios sin ver si la persona cumple los requisitos.
Y es un tema de autoexamen de los pastores y de los líderes también. Y después sostener ideas y formas importadas de cultura muy diferentes. Algunos todavía siguen manteniendo formas que no tienen nada que ver con lo que nosotros somos. Y podríamos hablar muchísimo de este tema. Ahora, esto es el institucionalismo. Las iglesias, y lo que más me llama la atención es el punto 2, están más preocupados por mantener la institución que la razón de ser de la institución. Entonces vos encontrás que las iglesias que crecen, a veces crecen haciendo cosas o no haciendo cosas que parecen espirituales y no haciendo cosas que son la verdadera esencia. Entonces, ¿te acordás? La iglesia tiene sanas un cuerpo con buena alimentación, con buenos nutrientes, con buen descanso, como un cuerpo. Tiene que ver con el fruto del espíritu, tiene que ver con nutrición o desnutrición espiritual, tiene que ver con propósitos o no propósitos espirituales, tiene que ver con muchas cosas. Ahora, yo quiero tomar esos 5 elementos que hacen que una iglesia funcione, que son las funciones de una iglesia, independientemente de las marcas saludables de uno u otro, y mostrarte cómo se puede crecer haciendo lo incorrecto o no haciendo aquello que debemos hacer. En primer lugar, ¿qué pasa cuando se abandona el evangelismo? Cuando se abandona el evangelismo se crece sin proyección, se crece sin ningún tipo de razón. La iglesia está creciendo de la manera que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Vamos a hablar un momentito de algo que es muy importante. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, es la carta que escribe el Señor a la iglesia en Éfeso. Si vos recordás un poquitito cómo sucede la cosa, el cristianismo nace en Jerusalén, ¿sí? Después que nace en Jerusalén, a través de la obra en Antioquía, se forma la iglesia que se expande como obra misionera. ¿Recuerdan eso, no? Porque estaba dentro del propósito del Señor: me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Para saltar a lo último de la tierra, el centro misionero fue la iglesia de Antioquía. Salieron a predicar desde la iglesia de Antioquía primero al Asia Menor, que sería Turquía hoy en día. También llegaron a otros lugares como Grecia, ¿no? Tesalónica, todas las iglesias de Macedonia, Corinto, Atenas incluso se predicó. Y dentro del Asia se llega a un lugar que es central, Éfeso. Es un lugar que hoy en día está bajo Turquía, ¿sí? Y ahí en Éfeso se forma una iglesia pujante. ¿Ustedes se acuerdan que era tan pujante la iglesia de Éfeso que vos encontrás un capítulo donde los de Éfeso tenían un problema terrible? Estaba Pablo predicando el evangelio en ese lugar. La iglesia estaba creciendo tan grande que vieron con riesgo el negocio del templo de la diosa Diana. Es como si hubieran... Yo soy nacido en Luján, allá en la ciudad en la provincia de Buenos Aires. Ahí está la basílica. Es como si en Luján hubiera una iglesia tan importante que a los santeros de Luján se le viniera abajo el negocio. ¿Sabe? Nadie nos viene a comprar velas, nadie nos viene a comprar vírgenes, porque están todos comprando Biblia. Acá hay algo raro. Entonces se empiezan a preocupar. ¿Qué pasó? Que dejaron de venir a hacer procesiones. ¿Entendés? Ese era el tema. O sea, la iglesia de Éfeso fue tan importante que se transformó en el centro misionero del Asia Menor, y a través de la iglesia de Éfeso dice que toda Asia escuchó el evangelio. O sea, desde los creyentes de Éfeso se expandió el evangelio a todos lados por ahí en la zona. De la misma manera actuaron con los de Tesalónica. Ahora, cuando él describe en la carta a la iglesia de Éfeso, él presenta todos aspectos positivos. De hecho, presenta 9 aspectos positivos de la iglesia de Éfeso. ¿Querés recordarlo? Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Dice... Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. 9 características que son bien llamativas. Muchas cosas buenas tenía la iglesia de Éfeso. Pero el versículo 4 dice: pero tengo una cosa negativa que decirte.
¿Cuál era la cosa negativa? Has dejado tu primer amor. Cuando vos dejás tu primer amor, algo pasa. La verdad que la Biblia habla de las primeras obras, habla del primer día, habla del primer amor. Cuando nosotros somos recién convertidos, una de las cosas naturales que nos sale es compartir nuestra fe. Es natural, yo he conocido a Cristo, quiero presentar, tengo un amigo ahora que se llama Cristo, entonces no tenemos vergüenza de agarrar y andar presentándole a Cristo a toda la gente. Cuando nos vamos transformando en creyente viejo, empezamos a perder ese primer amor, ese entusiasmo que tenía en el primer día y dejamos de hacer las primeras obras. Dice, has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que hizo temblar el templo de Diana. ¿Cuántos creyentes hay hoy en la ciudad de Éfeso? ¿Cuántos puede haber? Están en Turquía, bajo dominio musulmán. Alguna estadística dice que puede ser que haya algún cristiano en ese lugar. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en estos 2000 años que una iglesia que era tan pujante decreció y murió? O sea, tenían un montón de actividades y tenían un montón de cosas buenas y estaban haciendo montones de cosas, pero hay un momento donde dejaron el primer amor. Y hay montones de iglesias que se empiezan a enfocar en la institución y no en la razón de ser de la institución, y empiezan a suceder cosas. Cuando una iglesia pierde el primer amor, sucede lo que decíamos antes: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque cuando no tenés el amor espiritual, no tenés la pasión espiritual, no tenés una proyección espiritual. ¿Y qué características tiene una iglesia que no tiene amor? Yo digo que no tiene eco, y eco es un acróstico, ¿no? Cuando una iglesia pierde primer amor, primera cosa que deja de tener es evangelismo. Eso genera una disminución de personas salvas bíblicamente, personas convertidas. Después vamos a ver que aún crecen las iglesias que dejan el evangelismo, pero eso es otro tema. El evangelismo, cuando hablo, es el evangelismo de la Biblia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Vayan a todas las naciones y hagan los discípulos. Es el evangelismo no de la actividad o del activismo, es el evangelismo que acompaña a cada uno de los creyentes yendo. Que los creyentes no tienen problema de compartir en su lugar de trabajo el evangelio, en su casa el evangelio, a lo de un vecino el evangelio, en la verdulería el evangelio. No tienen problema de llevar el evangelio. El evangelismo es el evangelismo que acompaña a la vida del creyente yendo. Cuando la iglesia no tiene primer amor, se pierde la comunión y comienzan elementos de división. Y cuando la iglesia pierde primer amor, se pierde la oración. Hacemos muchas actividades y oramos poco. Y eso genera descontrol. No tenemos evangelismo, ni comunión, ni oración. A pesar de que hay muchas iglesias que no tienen evangelismo, comunión y oración, numéricamente siguen creciendo. Entonces, ayer hablábamos con Daniel y Adriana sobre esto. Hay muchas iglesias que no crecen, engordan. En vez de crecer verticalmente, como Dios quiere, en una relación con Dios, haciendo lo que el Señor quiere y lo que manda la cabeza, crecen a lo ancho. Y cuando vos te transformas más ancho que alto, tenés un problema. Entonces la realidad es que hay muchas iglesias que están engordando, porque han dejado el evangelismo bíblico y lo que están enfocándose es a ver qué vamos a poder hacer para atraer a las personas. Y cuando eso sucede, se puede crecer. Y yo llamo a este crecimiento de 3 maneras. Esto es un crecimiento postizo. Y digo que es postizo porque puede ser que tengas un crecimiento biológico. Hay iglesias que crecen simplemente porque tienen la ventaja de que tienen miembros prolíficos. Fulano tuvo 3 hijos, el otro tiene 4, consiguen una familia que tiene 8. Entonces llenan la iglesia de pibes y la iglesia crece. Son todos parientes, pero crece el número porque es un crecimiento biológico. Y hay muchas iglesias que crecen simplemente porque hay familias. Eso es postizo, no es un crecimiento real. Puede ser un crecimiento pragmático que tiene que ver con la metodología. ¿Sabes? El pragmatismo es un mal que afecta a la iglesia cristiana hoy en día. Y la iglesia cristiana hoy en día está pensando de esta manera. ¿Sabe qué? ¿Qué es algo pragmático? Si está funcionando, sirve, es la verdad. ¿Sabe? En tal lugar lo que están haciendo para que la gente venga es, no sé, qué sé yo, un baile. Bueno, hagamos baile así traemos gente.
¿Saben? En tal lugar lo que están haciendo es repartir botella de vino. Entonces vuelven a repartir una botella de vino a cada visita y vienen a buscar la botella de vino. Vamos a repartir botella de vino. O sea, hagamos cualquier cosa. Sorteamos un televisor, un plasma, entre todos los asistentes. Y algunos, viste, se acerca al mundial, le decimos, tenemos un plasma de 42 pulgadas, vos venís durante un mes, te damos un número cada domingo y tenés la oportunidad de a fin de mes ganarte el plasma. ¿Qué te parece? Entonces la gente, vamos a la iglesia porque hay un plasma, me puedo ganar un televisor, 42 pulgadas, esa es la plata. Y me banco 4 o 5 reuniones, al mes siguiente en casa mirando la serie y no veo nunca más. Crecimiento pragmático, totalmente haciendo cosas, tratando de generar, prestar cuestiones para que la iglesia venga, la gente venga. Un crecimiento providencial, crecimiento simplemente numeral. ¿Sabes? Hay iglesias que reportan crecimiento porque viene gente de otras iglesias. Entonces en otro lado se agarraron a patadas, se pelearon y se ofendieron uno con otro y quedó un grupo boyando por ahí y dijeron, ¿a dónde vamos? Y vamos allá, que qué sé yo, que la música es linda, vamos allá, que la gente es simpática, o en tal lugar tengo un amigo. Entonces se le vienen 15, 10, 20 y uno dice, está creciendo la iglesia. No, está creciendo, está engordando. Está engordando y a veces con ovejas que ya vienen gorditas de antes, ¿no? Entonces uno dice, andamos bien de peso. Sí, pero no tenés nutrientes. Lo único que tenés es números y números y números y a veces podés llegar a juntar miles. Y hay iglesias que tienen miles, pero tienen menos contenido que... Mamma mía. Yo me acuerdo, famoso pastor que teníamos en la televisión, que ponía la música de rock al final, donde un día predica sobre el profeta Elías y todo el tiempo del mensaje estuvo hablando diciendo que era Eliseo, y cuando terminó de hablar el mensaje dice, como hemos visto en 1 Corintios capítulo 18 sobre el profeta Eliseo, cuando se la pasó hablando de Elías, y como nosotros bien sabemos 1 Corintios no tiene capítulo 18 y mucho menos habla de Elías, ni de Eliseo, ni de qué sé yo qué profeta. Entonces el tipo agarró, guitarrió 1 hora sobre nada y le dijo un montón de mentiras a la gente y citó todo mal y no sabía de qué estaba hablando. Ahora, a pesar de eso tenía montones de personas, porque le ofrecía a la gente lo que la gente quería escuchar, le daba un poquito de emoción y la gente iba. Pongamos un cartel ahí afuera que diga, ven, entras acá y vas a tener buena salud y trabajo y plata. Hacen cola para entrar. El problema es que cuando entran se dan cuenta que primero que los que estamos acá adentro, mucha plata que digamos no tenemos, no se ve gente con gran salud, entonces dicen, me parece que acá, y se van al final. Pero vos podés mentirle a mucha gente, y de hecho le mienten a la gente, y consiguen números, y es fácil conseguir números, juntar gente es fácil, o sea, se junta gente para casi cualquier cosa. El tema es cuál es el propósito. Entonces se abandona el evangelismo bíblico, se deja de predicar la verdad, se deja de enseñar lo que Dios quiere y entonces el número crece. Una vez entré a trabajar en una escuela cristiana como pastor de la parte de espiritual de los jóvenes. Entonces el administrador de la escuela me dice, Daniel, vos comenzás hoy a trabajar acá con nosotros, yo te voy a pedir algo, te voy a pedir por favor que no hables de 3 temas, hay 3 cosas que vos no tenés que hablar. Número 1, no podés hablar de la muerte. No hables de la muerte. 2, no hables de pecado. 3, no hables de infierno. No se te ocurra hablar ni de muerte, ni de pecado, ni de infierno. Porque los chicos se ponen nerviosos, después van y le cuentan a los padres, viste cómo es el tema, ¿no? Que acá dependemos de la cuota, si los padres vienen a armar lío, sacan a los pibes de la escuela, vos no le hables esas cosas, vos hacete amigo de los pibes, habla de fútbol, habla del tiempo, tenés buena onda, entonces todo está bien. Primer charla con todos los pibes, 400 pibes ahí. Le digo, chicos, tengo 2 noticias para darles, una buena y una mala. La mala es que todos los que estamos acá nos vamos a morir. Vos, no sé, tenés 10 años, 12 años, 15, 25, te vas a morir. Yo también. Segunda, que todos nosotros estamos en pecado, somos pecadores, estamos en sucio hasta la cabeza. O sea, de tal manera que vos te morís en pecado y ¿sabe qué? Te vas a ir al infierno.
Porque la Biblia habla de un lugar que se llama infierno, esa es la noticia mala. La noticia buena la hablé de predicar el evangelio. Déjame macana, viejo, chame si querés. O sea, pero hay iglesias que lo que hicieron es, dejemos de hablar de estas cosas, y hablemos de cosas simpáticas. Y empezamos con un cariz de plantear cosas tipo psicología, autoayuda, en vez de decir, este es el evangelio de Dios, el verdadero evangelio. Se abandona el evangelio y se crece sin una proyección espiritual. Se abandona la enseñanza. Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Se abandona la enseñanza, se abandona aquello que el Señor dejó inculcado como lo que debería ser característica de una iglesia, y se crece sin profundidad. Hay iglesias que engordan pero no tienen nada, no tienen ningún tipo de contenido. Yo quiero mostrarte un ejemplo, y es el ejemplo del camino del éxito según Jesucristo. Juan capítulo 6. No vamos a leer todo Juan capítulo 6 porque son 71 versículos y ustedes me van a odiar al fin del día. Pero sí te recomiendo que lo leas y le prestes atención. Ahora, simplemente te menciono estos 4 párrafos y recordamos la historia. No sé si vos te acordás que el Señor Jesucristo en un momento le está enseñando a la gente tiene hambre y Él les da de comer con un milagro. Vi un chico que tenía 5 panes, tenía 2 peces y el Señor multiplicó eso. Y dice, le seguía una gran multitud, habían venido a Él gran multitud. Y dice la Biblia que eran como 5.000 varones. Si la Biblia calcula que eran 5.000 varones, vamos a calcular que había 5.000 mujeres, que no las contaron porque en aquel tiempo la mujer era una cosa, entonces no la contaban. Perdone, los judíos hasta el día de hoy tienen una oración cada mañana que dicen, gracias Dios mío porque no me hiciste mujer. Esa es la oración de los judíos religiosos hasta hoy. Así que en aquel tiempo era un contexto muy machista, no contaban a la mujer directamente. El Señor Jesucristo cambió eso, porque Él, recordá que abajo de la cruz lo que había era uno de los apóstoles que quedó, los otros se escaparon como ratas y había mujeres, y le seguían mujeres, y la verdad que Él le dio un lugar de honra a la mujer. Pero en aquel tiempo era muy machista, entonces cuando contabilizaban, decía, ¿cuánto había? Ahí 5.000 hombres, y mujeres, qué sé yo, no importa. Entonces vamos a suponer que hubiera por cada hombre una mujer, quizás siempre hay más, siempre en porcentaje hay más, pero digamos que hubiera una. 5.000 mujeres, 10.000. Vamos a suponer que por cada hombre y cada mujer hubiera 2 chicos, otros 10.000 más. Estamos hablando de un grupo de gente de 20.000 personas por lo menos, que estaban ahí congregados para escuchar al Señor Jesucristo y también que recibieron un milagro de Él. Ahora, cuando ellos reciben ese milagro de Él, dijeron, muchachos, este es el rey que necesitamos. No laburamos más. ¿Entendés? Escúchame, con 5 panes y 2 peces, no dio comer a todos nosotros. Si le traemos una moneda de oro, ¿sabe qué? Si le traemos madera, ¿sabe qué? Le traemos tela, ¿sabe qué? Hay que agarrar que sea el rey de acá, nosotros nos hacemos la nación más poderosa del mundo, porque este que necesitamos. Por lo pronto, aunque no somos poderosos, zafamos, vamos a tener comida gratis siempre. Y ahí nace el concepto del asistencialismo, de toda esa cuestión. Ahora, aquellos hombres, dice la Biblia, iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey. Le querían hacer rey por la fuerza. Entonces vos recordás muy bien de que ellos fueron a seguirle y el Señor Jesucristo se fue al otro lado del mar. Y Él se va para el otro lado del mar y lo que hacen estas personas, en patota, se van todos al otro lado del mar y lo están buscando. ¿Te acordás de esa historia, no? Y lo buscan y dice, Señor, Maestro, ¿dónde estás? Te estábamos buscando. Y el Señor los enfrenta y le dice, muchachos, ustedes me buscan no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron y se saciaron. ¿Sí? Le dice eso, ¿de acuerdo? Entonces les comienza a hablar y les comienza a enseñar acerca del pan de vida. Y les habla de cosas que ellos dicen, esto no lo entiendo bien, es un poco difícil de digerir lo que está hablando. ¿Qué quiere? ¿Que nosotros lo comamos a Él? ¿Qué es esto?
su carne, verdadera comida, su sangre, verdadera bebida. Y empezó a hablarle en términos espirituales, cosas que ellos no entendían. Entonces en un momento le dicen, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto que nos está diciendo, ¿sabes? No me interesa. Y la Biblia dice, desde entonces muchos, y utiliza la palabra discípulos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban ya con él. Volvieron atrás, dura esta palabra, ya no queremos saber más nada. Entonces se fueron los 20.000, así, se fueron y el Señor se queda con los 12. Y le dice, muchachos, ¿ustedes también se quieren ir? Ahora vos fijate qué genio. De acuerdo a las técnicas de hoy en día, donde lo que se trata de tener multitudes, ya tenés una multitud, te quieren llevarte en anda, te quieren quedar con vos para siempre. ¿Podés ser tan loco como para agarrar y enfrentarlos y decirle cosas que ellos no quieren escuchar? Se les fueron todos. ¿Está bien agarrar a los 12 que te quedaron y decirles, ¿se quieren ir ustedes también? Y sabes, yo pienso que más de uno estaba diciendo, ¿dónde está la parada del colectivo? Perdón, señor, yo tengo no es que me quiero ir, pero, ¿sabes? Tengo un compromiso, me acuerdo, justo voy. Y se hubieran ido los 12. Pero vos sabés muy bien que Pedro era un bocón. Y Pedro los anticipó a todos los otros que iban a traicionar abiertamente, seguramente al Señor, y se iban a escapar, cosa que hicieron en la cruz. Pero en ese momento Pedro le dice, ¿quién irse también vosotros? Respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Dura es esta palabra. ¿Sabes? El gran tema con el cristianismo hoy en día es que ha licuado la enseñanza porque quiere el número. El camino del éxito de Jesucristo es a la inversa. Cristo no quiere número, quiere profundidad. No quiere gordura, quiere algo que sea sólido. Y realmente el que lo entiende sabe que a través de eso se puede trabajar, que a través de eso se puede crecer, que a través de eso se puede desarrollar, que cuando yo tengo un buen alimento, obviamente que voy a crecer y tener fortaleza. Pero si lo que estoy es tratando de simplemente engordar, lo único que voy a lograr es ser fofo, gordo, grande, sin vida. Y después van a estar diciendo cómo me sacan de este lugar, como pasa con esos gordos de 300, 400, 600 kilos. ¿Cuál es el camino de Dios? ¿Una iglesia de mucho número? No, una iglesia con profundidad espiritual, buena enseñanza. También se puede crecer sin participación. Vamos a tratar de apurar un poquito la cosa. Vamos a pensar en esto. Se puede crecer sin participación cuando se abandona la comunión. Y cuando se abandona la comunión empiezan a manifestarse cosas, ¿no? A pesar de que vos tenés números, empiezan a manifestar divisiones. Dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué le plantea eso? Porque los de Corinto, que tenían todos los dones, y de los de Corinto, que tenían todas las posibilidades, era una iglesia que estaba recontra dividida porque eran inmaduros. Si uno hablaba de esto y otro hablaba del otro, todas esas generaciones y discusiones sobre sonceras humanas hacen que la iglesia se divida. Y hay iglesias que crecen numéricamente, pero no crecieron en los lazos. Entonces son frágiles, son endebles. Y en muchas ocasiones las iglesias tienen un gran número, pero tienen muchas fracturas internas, y a veces, por más que tienen un gran número, en un momento explotan y se va cada uno por su lado. No te sirve de nada tener una iglesia grande numéricamente, toda resquebrajada por dentro. Divisiones. Segunda cosa que se manifiesta, desprecio. Dice que, hablando de Diótrefes, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Desprecio por los siervos de Dios, los líderes de Dios, por aquellas personas que estaban en el ministerio. Desprecio, no recibe, prohíbe. Una iglesia con desprecio hacia aquellas personas que están haciendo algo para el Señor. Y también discriminación. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 9.
Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Y da el caso de aquella iglesia donde entra una persona que tiene el dedo de oro, lleno de oro, y todos le dicen, vení, sentate acá. Entra un croto y lo mandan afuera. Este es un problema y una problemática de muchísimas iglesias hoy en día, donde se hace diferencia. Y no es comunión. La comunión tiene como propósito atraer, unir, mostrar amor, manifestar amor. Se crece sin participación. Se crece sin proyección, se crece sin profundidad, se crece sin participación y también se abandona la verdadera adoración. Se crece sin perspectiva vertical, sin una relación concreta. Es interesante que cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y va a empezar a hablar de la cena del Señor, empieza con esta frase: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¡Wow! Se supone que cuando nos congregamos es bueno congregarse. La palabra dice claramente en el Salmo 133 que es bueno que los hermanos estén juntos, habiten juntos en armonía. Ahora, ellos se están congregando y parece que algo no están entendiendo, de tal manera que ellos no tenían una perspectiva de lo espiritual, al punto que Pablo dice, ustedes cuando se congregan están metiendo la pata hasta acá y no sirve. Y están fallando en un área que es la adoración. ¿Para qué se congregaron? Para la cena del Señor, y utilizan la cena del Señor para mostrar sus miserias humanas. Recuerden que en aquel tiempo ellos hacían un ágape, una comida, y lo que sucedía era que estaban peleándose o mostrando cada uno su egoísmo a través de la comida que compartían. Terrible. Ya no sirve eso, muchachos. ¿Qué te sirve partir el pan al final si esto es una iglesia dividida que no entiende lo que es la adoración? Ahora, ¿cuándo fallamos en cuanto a la adoración? Esto es un tema largo, pero lo voy a mencionar rapidito. Tengo 4 palabritas acá y se lo voy a mencionar. ¿Dónde falla nuestra adoración? En primer lugar, en la demora, atraso. Miren, yo quiero decirles esto, hermano, nosotros no tenemos que ser fríos, estructurados, no somos ni una empresa ni nada por el estilo, pero a veces somos unos desordenados. Decimos, pero es nuestra cultura, así somos. ¿Saben? Yo he escuchado, así somos los mendocinos, así somos los porteños, así, no, vos en Costa Rica, así somos. En Venezuela, no, así son los venezolanos. En Bolivia, no, así son los bolivianos. Así somos. Así somos. Ahora, vos sabés qué interesante, que si vos sabés que tu equipo juega a las 4 de la tarde, 4 menos 5, estás prendiendo la tele porque sabés que van a pasar tu equipo, que empieza horario. Si fueras a la cancha, irías a horario. Si a vos se te ocurriera ir al cine o al teatro, sabés que la función empieza a tal hora y estás 15 minutos antes porque tenés que ir. Entonces no es una cuestión de nuestra tradición o nuestra cultura, no es un tema cultural, es simplemente una cuestión de respeto. Entonces nos demoramos para comenzar los cultos y nuestra adoración a Dios por infinidad de razones. Y montones de iglesias muestran esa actitud aun cuando tengan un montón de gente. Se olvidan de la adoración y se olvidan de darle a Él la honra que le corresponde. En el horario tiene que ver con eso. También en el desorden. Hay iglesias donde es un candombe, un cachengue, un lío. En una iglesia que estuve una vez yo, había un grupo de nenitos que eran inquietud y dinamita y polvorita y fueguito encendido y chispita y todo lo que se te ocurra. Entonces era un correteo de nenes incesante en el medio de la reunión. Y los nenes corrían, gritaban. Entonces, en un momento alguien les dijo, hagan algo, si no a todos estos nenes los vamos a meter en una bolsa y los vamos a tirar a algún lado. Entonces las madres tuvieron una gran idea. Le dijeron, madres, haceos cargo de estos niños. Entonces dijeron, ok, a partir de ahora vamos a tener la parte de atrás para los niños, como ustedes tienen en este momento.
Pero los nenes se aburren. ¿Cómo vamos a hacer para que los nenes estén entretenidos? Fácil, fueron a la cocina de la iglesia y trajeron ollas. Inventaron ahora los caceroleros. Esos nenitos hoy en día son los que han hecho las protestas de cacerolas que vos agarrás y ves muchas veces por la tele. Entonces estaban todos los nenes en medio de la reunión, claro, ya no andaban correteando, le estaban pegando a las cacerolas. Clan, 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 tan, 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 clan, clan, clan. Perdón. No tiene nada que ver con nada, pero existe. El desorden, a veces nosotros decimos, bueno, pero no es una cuestión del espíritu. Yo sé que tenemos que tener libertad en el espíritu, yo sé que tenemos que tener libertad unos con otros, yo sé que tenemos que... Pero a veces el desorden genera falta de adoración y respeto al Señor. Y le digo, el desorden se manifiesta en infinidad de maneras en las iglesias, por más que sean numerosas. El desprecio a Dios mismo, manifestado en diferentes formas, no solo una falta de adoración ni la falta de entrega al Señor en cuanto a la reunión, sino en expresiones, cosas que manifiestan que despreciamos a Dios, por más que estemos cantando de Él. El descuido. ¿Para qué estábamos acá? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito? Descuido. ¿Por qué vine yo? Cantamos, vine a adorar a Dios. ¿Realmente vine a adorar a Dios? Fíjate estas preguntas. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Conozco a Dios? La pregunta no es si creo en Dios, sino, ¿verdaderamente lo conozco a Dios? Segunda pregunta, ¿tengo una relación profunda o superficial con Dios? ¿Estuve hoy con Dios? ¿Estuve con Dios con Él en este día? Tercera pregunta, ¿tengo hábitos santos? ¿Con qué frecuencia medito en la palabra de Dios? Cuarta pregunta, ¿tengo resentimientos, amargura, enojo, falta de perdón, pecados ocultos? ¿Tengo esas cosas? Vengo a adorar a Dios, pero hay un montón de cosas. A veces ni lo conozco a Dios y estoy cantando de Él. A veces ni he pensado en Dios y hasta 10 minutos antes o 5 minutos antes venía insultando a mi esposa cuando venía para acá, y llego acá y empiezo a cantarle a Dios como... A veces me siento y estoy odiando a la persona que tengo al lado. Estoy comprometido con mis hermanos, de verdad, como para formar una base, un grupo. ¿Cómo me ofrenda a Dios? ¿Le doy sacrificadamente o doy las obras de mi vida? Otra, ¿con qué espíritu voy a la reunión? ¿Es mi interés fundamentalmente social? ¿Voy a las reuniones para ver cómo está sentida fulana, mengana, para chusmear, para tener tema para discusión o conversación o chisme después en casa? ¿Estoy dispuesto a cambiar para lograr una mejor relación con Dios? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi conducta para una mejor relación con Dios? Ahora, yo creo que muchas iglesias tienen grandes cultos llenos de gente porque son gordos, pero no tienen la más mínima ni cero profundidad espiritual y mucho menos estatura espiritual. Y tenemos actividades, pero hay montones de historias, son cosas frágiles, son movimientos frágiles. Hemos reunido un montón de gente haciendo las cosas al revés, pero no llegamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por último, crecer sin propósito, la iglesia pata para arriba en la administración. 2 Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y presten atención a esto. La iglesia debe rendir cuentas de lo que hace, de cómo tiene lugar, del dinero que recibe, de los dones que Dios le ha dado, de todo. Le rinde cuenta primero a Dios. Le debe rendir cuenta a la iglesia misma, a la propia iglesia. Y le debe rendir cuenta también a la sociedad. Nosotros vivimos en un mundo donde el mundo hoy en día está juzgando la vida de la iglesia. Hoy el mundo está juzgando a la iglesia y está puesta la iglesia bajo la lupa de lo que el mundo está observando. Una de las cosas que más me llama la atención, yo hago trámites de culto. ¿Sabes? Por causa de nosotros los creyentes, en culto, gente inconversa colocó como pauta
de que los pastores tienen que tener algún certificado o comprobante que lo habilite a ser pastor. ¿Sabes por qué? Porque se cansaron de ver chantas diciendo que eran pastores. Tenemos que rendir cuentas. Tenemos que mostrarle al mundo que somos de verdad serios. Tenemos que rendir cuenta en cuanto a qué hacemos con el dinero. Los hermanos tienen que saber también cuánto dinero entró, cuánto dinero se gastó. Tenemos que rendir cuenta por cada cosa que hemos recibido. Este púlpito es de Dios, esa guitarra es de Dios, ese instrumento es de Dios. Tenemos que rendir cuenta. Un día se lo vas a rendir a Dios, hacer las cosas honradamente delante del Señor y delante de los hombres. Un día tenés que rendirle cuenta a tus hermanos que están acá adentro. Y un día alguien de afuera te puede venir y preguntar ¿por qué lo hiciste así? Y muchas iglesias crecen y nadie da cuenta de nada, especialmente en lo económico, porque muchas veces las iglesias crecen para que alguien gane mucho dinero. Ahora, ¿cómo puede crecer una iglesia? Esto lo vamos a ver después. ¿Cómo puede crecer una iglesia? Simplemente tratando de crecer bíblicamente. O sea, siendo una iglesia bien nutrida, madura, no importa tanto las pautas de Mark Dever o de Christian Schwartz. Lo que importa es el concepto bíblico. Y uno encuentra que estos hombres enseñan cosas buenas, los dos. Pero lo importante es el concepto bíblico. Y la pregunta que tenemos que hacer es, si mi iglesia crece porque está evangelizando de verdad, mi iglesia crece porque está formando discípulos de verdad, mi iglesia crece porque tenemos amor unos a otros de verdad y eso nos mantiene unidos, mi iglesia crece porque tenemos una relación genuina con el Señor, mi iglesia crece porque estamos haciendo las cosas bien, o somos una simple institución que está más preocupada por existir que por la razón de existir. Para pensar, para meditar. Entonces el falso crecimiento es cuando la iglesia crece sin tener en cuenta todas estas cosas. Vamos a orar. Creo que no llegué a la hora 43, pero no llegué. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo, hacemos un pequeño descanso y después continuamos con el siguiente tema. Señor, te damos gracias por este día que nos diste, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que podamos entender y aplicar estos conceptos a nuestras vidas e iglesias. Gracias por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén.